Ya estamos en contacto con Horacio Robelli, economista, hombre ilustre de la economía argentina. ¿Cómo te va, Horacio? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Apenas, y creo que después de más de 50 años de actividad de economía, apenas empiezo a comprender algunas cosas. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien. Y bueno, todos tratamos de aprender. Yo llevo también muchos años en política y digo, siempre estoy aprendiendo. Todos los días estoy aprendiendo y creo que nunca eso tiene un punto final. Pero hay cosas que sí se entienden y creo que vos podés detectar con bastante precisión los problemas más graves que tiene la Argentina y también proponés soluciones. El tema de las cuentas públicas, que es el motivo donde todo un sector de la academia económica y de la política económica plantea que es la fuente de un necesario ajuste, vos decís que no es así, que podrían tomarse medidas que no sean de ajustes sobre las jubilaciones, de ajustes sobre los salarios, de ajustes sobre los planes sociales, es decir, de tirar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los sectores populares, sino que se lo podría enfrentar el tema de otro punto de vista. ¿Por qué no te explayás un poco sobre tu punto de vista al respecto? Bueno, muchísimas gracias. Sí, en primer lugar lo que está diciendo vos, el gobierno está haciendo un brutal ajuste fiscal y un brutal ajuste comercial. El ajuste fiscal es notorio. Recordemos que la lucha contra el COVID fue por el personal público, pero el gobierno puso la plata. La administración puso la plata, supo reconvertir el gasto público para reasignar recursos para enfrentar el COVID, tanto en el plano de salud como en el plano de asistencia social. Esto lo hizo fuertemente en el 2020 y terminó con un déficit primario. O sea, antes de pagar los intereses de la deuda, olvidémonos de la deuda, con un déficit primario de 6,25% del producto. El Producto Bruto Nuestro se calcula en el año 2021, en 2020 era un poco menos porque se había caído fuertemente el producto un 9%. Pero se calcula alrededor de 400.000 millones de dólares. O sea que vos te das cuenta que cerramos ese año con un déficit de 25.000 millones de dólares. Claro. ¿Qué pasó? También pasó lo mismo en el 2021, pero se redujo fuertemente. Acordate que en diciembre no aplicó la cuarta cuota del IFE y se redujo fuertemente el déficit para hacer el primario. Estoy hablando siempre del primario, o sea, antes de pagar los intereses de la deuda. El primario se redujo a solamente 2,5% del producto. O sea que bajó casi 4 puntos el déficit de un año a otro. Pero el primer trimestre del 2022 es cierto que presenta número maquillado porque necesita cumplir con el plan firmado y acordado con el Fondo Monetario Internacional. Es solamente el 0,25% del Producto Bruto, el déficit primario. Pasé de 2,5, de 6,25 a 2,5 y ahora 0,25% del producto. Está prácticamente en equilibrio. Claro. Y esta brutalidad lo hace porque reduce, el principal componente del gasto público son las jubilaciones y pensiones y el resto del gasto del ANSES. Las jubilaciones y pensiones representan el 43%, en el año 2021 representó el 43% del gasto ejecutado. Y con el resto del ANSES ya casi a ser el 50%, OH, asignaciones familiares, todo el gasto. La ANSES es casi el 50% del gasto presupuestario. Y el otro 25% son las transferencias a energética y a transporte. O sea, los subsidios a la energía y al transporte. O sea, el 75% del presupuesto está encajado, como se dice en la jerga, encajado en estos dos grandes gastos. Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Cierra esos dos grifos en ¿cómo te puedo decir? En una locura, porque obviamente vos estás condenando a los jubilados y pensionados. Lo dice el gobierno, el gobierno le pagó el bono a 4.600.000 jubilados y pensionados que cobran hasta 2 veces la mínima, le pagó 6.000 pesos en abril y ahora le pagaría otros 2.000 pesos en un bono en mayo. Son 4.600.000, vos tenés casi 100 millones, casi 7 millones, 100.000 jubilados y pensionados nacionales y tenés 4.600.000 personas que cobran 2 veces la mínima. O sea, la mínima es 32.640 pesos, cobran alrededor de 45.000 pesos y moneda. 45.000 pesos no puede vivir nadie con 45.000 pesos en un país que, fíjate cómo ha aumentado fuertemente los precios. Entonces, estás condenando a los jubilados y pensionados a vivir miserablemente después de haber trabajado toda su vida. Y después, con respecto a la parte energética también, le estás quitando, ahora se va a notar en invierno claramente el aumento de los precios
del gas, sobre todo que suele ser en invierno, y que vos tenés que la demanda es mucho más fuerte, nosotros no nos autoabastecemos, tenemos que importar con un dólar que viene subiendo. Todo eso hace que sea un cóctel muy fuerte en este invierno el pago del gas y del resto de la energía. Y si es que hay, porque el gasoil hicieron la marcha los tractores, con esos tractores que trajeron, que no son los que usan ellos, pues son unos tractores, los sacaron del galpón, pues esos tractores no son los que se usa hoy en día en el campo. Vinieron con esos tractores que consumen mucho gasoil, y bueno, parece que el gasoil no tiene un problema. Cuando de las demandas, del tablero, uno de los colores amarillo intenso es la falta de gasoil para este invierno que nosotros tenemos que importar. O sea, estamos en una situación de extrema rigidez para un sector de la población, mientras hay otro sector de la población que vive de renta. Claro. Hay otro sector de la población que la renta, porque no trabaja, no produce nada. Cuando Julián Domínguez dice que no era una ganancia inesperada, que viven de renta, está mintiendo. Él sabe que más del 70% de los campos están arrendados, o sea, los dueños no lo trabajan. Grupo Copatel, que es uno de los grandes productores nuestros, debe tener un tercio propio, los 2 tercios restantes lo alquila. Y se alquila a valor soja, que la soja también subió fuertemente, pasó los $600 la tonelada, 649 había cerrado ayer. O sea, vos te encontrás con que hay un sector parasitario que vive de rentas, y vos tenés otro sector que ha trabajado toda su vida y lo condenás a la miseria más absoluta. Y también a los asalariados, porque recordemos nosotros que tampoco aumenta el salario mínimo vital y móvil, y que en las provincias, en el interior sobre todo, el salario mínimo vital y móvil es operativo. Por ahí, en la capital federal, Gran Buenos Aires, por ahí no, pero en el interior, yo soy tucumano de nacimiento, en el interior el salario mínimo vital y móvil es operativo. Te pagan eso y si no, por ahí te pagan en negro algo más, pero en blanco para hacer los aportes te pagan en base al salario mínimo vital y móvil. Todo esto hace un cóctel explosivo. Vos tenés un sector de la población que vive de rentas, que es básicamente el sector dueño de la tierra y los bancos. Vos tenés 10 bancos privados, que en cada vez 4 tiene participación BlackRock, que son los 4 principales, que son Santander, que acá es Santander Río, Bilbao y Calla, los 2 españoles, el Macro y el Galicia. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, dijo que tiene el 18,8% del paquete accionario del Banco Galicia y tiene el 21% del paquete accionario de Macro. Lo dice Larry Fink, que es el CEO, el administrador, el máximo autoridad que tiene BlackRock. Y esos 4 bancos son los que tienen mayor volumen de depósito en el país, y los que se dan vuelta y se lo colocan sin hacer nada, reciben por tener esa carta de aporte, recibir los depósitos, se dan vuelta y se lo dan al Banco Central, y el Banco Central le paga por ellos una diferencia que se llama spread, una diferencia entre la tasa que ellos le cobran al Banco Central y la que ellos le pagan a sus depositantes, que es no menos del 3% anual. La masa de LELIQ, de Notaliq y de pase pasivo supera ya los 5 billones de pesos. Es en pesos, pero sería equivalente a unos 43.000 millones de dólares. Quiere decir que le está garantizando a esos 10 bancos casi 1.500 millones de dólares de ganancias sin hacer nada. Nada más que por ser bancos, recibir la plata, darse vuelta y prestársela al Banco Central. Un horror. Ahora, vos, quiero volver un pasito atrás, porque todos los temas que abriste realmente merecen un análisis profundo. Lo que se ha impuesto en la Argentina como relato es el relato paleoliberal. Voy a insistir con esta palabra porque me parece que nos quieren retrotraer al siglo XIX, donde dicen que el problema de la inflación es la emisión monetaria y es el déficit fiscal, es decir, el Estado gasta más de lo que recauda, emite dinero y en esa emisión se genera un exceso de masa monetaria y eso genera inflación. Sin embargo, vos nos acabás de decir que el déficit fiscal fue de 0,25%, prácticamente de equilibrio fiscal, y la inflación se está manifestando en más del 6% por mes. ¿Cómo se explica esta ecuación? Bueno, obviamente que la principal causa del aumento de los precios en Argentina es que está fuertemente concentrado los mercados, la cartelización de los mercados. Pensé en cualquier mercado, en el acero tiene nombre y apellido, Techin, en aluminio, Alvar, en extracción de petróleo, YPF y Panamerican Energy, en gas, el grupo norteamericano, el grupo de Techin, en el que quieras vos, está en transportes eléctricos a Trasemer, que del grupo Pampa Energía. En alimentos,
Pensá en el arroz, en los fideos, en la yerba, en la leche y todo su derivado, todo tiene un y apellido. Azúcar. Mirá el caso, ¿cómo? Azúcar. En el azúcar, el desma, por supuesto, tienen todos los mismos apellidos. En el caso de mirá el caso de la leche es un caso que demuestra claramente cómo se generan los precios en Argentina. Vos tenés un Sunchales fue el origen de Sancon. Sancon está, por la competencia leal que le hicieron, está en concurso y trabaja 1/3 que es su capacidad instalada. Vos tenés el campo Sunchales, pero no podés vender más a Sancon. Entonces viene el camión de General Rodríguez, donde está la Serenísima. Viene General Rodríguez, te lleva la leche y te paga vos 33, 35 pesos el litro de leche tenor graso 2 o 3%. Independientemente que después me cuentan que el litro hace más, pero pongámosle que sea el litro. Reciben el litro, te lo va a buscar el camión, te lo lleva a la planta de General Rodríguez, la pasteuriza, la fracciona, le pone el envase y la distribuye hacia la logística para venderla. Y él te la vende en el supermercado a 120 pesos. A vos te pago 35 pesos socio productor y la vende a 120 pesos. Ahora, mirá Bolivia. Esta es la causa de la inflación y de la ganancia de los dueños de la Serenísima son el grupo original que era Mastellone, más Danone, que es una empresa francesa, más Arcor, que en los años 2016 y 2017 se endeudó para comprar un porcentaje del capital de la Serenísima. Son los 3 principales socios de la Serenísima. Arcor, que a su vez tiene el monopolio de confites, caramelos, dulces, galletitas, todo, Arcor que tiene todo, que tiene a Marley, que controla Marley. No te escuché, ¿qué? Mermelada, todo eso, inclusive compró la campañola, tiene realmente una presencia importante en todos los productos de primera necesidad en Argentina. Bueno, se compró también un tercio del paquete accionario de la Serenísima. Y la Serenísima te fija el precio que quiere y los demás tienen que fijar el precio que fija la Serenísima, son desaparecen. Ahora, mirá lo que pasa en Bolivia. Bolivia el año pasado tuvo una inflación anual del 0,6%. Ni siquiera llegó al 1%, nosotros 50, declarado 50,9% de inflación el año pasado. Este año tal vez superé los 70%, pero 50,9%. Bolivia tuvo menos del 1%. ¿Cómo hizo Bolivia? En el caso de la leche tiene una empresa nacional que se llama Lácteos Pol, que si el peón te va a comprar, te la va a buscar él la leche. Va a buscarte la leche, hace lo mismo que hace la Serenísima, pero en vez de venderte, por ejemplo, si a vos te paga 35 pesos, a lo sumo la venderá a la bolsa a 49 pesos. A la bolsa, al sachet de leche a 49 pesos. O sea, hace un margen razonable para cubrir todos los costos de los servicios que presta y una tasa de beneficio razonable también y sale 49 pesos, si fuera valores argentinos, en vez de salir 120 como lo pagamos en el supermercado, como lo pago yo, vos, todos en el supermercado. O sea, ahí hay una brutal renta, porque eso no es ganancia, eso es una renta que es la ganancia es fruto de la operatoria, en cambio la renta es fruto de una presión que vos tenés, o porque tenés mercado cautivo, que es este caso de la cartelización, o porque te dividiste la tierra, que andás a saber cuál fue el origen de la propiedad, pero que tenés la tierra, entonces le podés cobrar, como por ser el dueño de la tierra, le cobrás el valor soja por hectárea para alquilarla. Esto es renta. Renta es la de estas empresas que tienen este mercado cautivo, renta es la del campo por ser dueño de la tierra, y renta es la del sistema financiero que tiene esa potestad que le da el Estado de que por ser bancos captan depósitos del público, se dan vuelta y se lo prestan al mismo Estado, al Banco Central, y le asegurás ganar 1.500 millones de dólares a 10 bancos este año. Además los negocios que tienen, los dólares paralelos, todo esto, ¿quién alimenta dólares paralelos? Ellos mismos. O sea, es un país parasitario y rentista con una minoría, pero tenemos una mayoría de la población que la está pasando mal y que la va a pasar peor. ¿Por qué? Y esto es lo que quería decir. Nosotros tenemos un modelo extractivista agropecuario exportador. Entonces, no es solamente un problema fiscal el que no aumentan las jubilaciones o no se hagan planes sociales, no es un tema fiscal, es un tema que llegó a consumir más alimento o más energía. Si consumís más alimento, disminuís el saldo exportable. Y si consumís más energía, tienen que aumentar las importaciones en invierno de gas, de gasoil y hasta de nafta. Yo te quiero contar lo siguiente, mira, para hacer un ejemplo claro y palpable de lo que estoy diciendo. El maíz. Nosotros en la cosecha 21-22, se está cosechando ahora en marzo, quedan los últimos tercios de abril. Se produjeron, esto declara el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 47,7 millones de toneladas de grano de maíz. Y sin embargo se le permitió exportar 38,4 millones de toneladas. Se produjeron 47,7 millones de toneladas y se le permite exportar 38,4 millones de toneladas. Eso solo habla del modelo. ¿Por qué?
Por un lado subió el precio internacional un 150%, el precio internacional del mercado de Chicago del maíz subió un 150% en un año. Y el derecho de exportación, que es un porcentaje que es menos de la mitad en el kirchnerismo, el derecho de exportación del grano de maíz, el derecho, la retención, que generalmente se dice retención del maíz en grano, actualmente es un 12%. En la época de los Kirchner era un 25%. ¿Qué pasa? Que con la variedad de maíz que se exportó, yo tengo el número, si me aguantás un segundo, yo tengo el número que te lo quiero para son más, hay ahí una renta también, hay una renta extraordinaria que tiene el sector agropecuario, porque tiene la ventaja de que tiene una retención mucho más baja y ellos prefieren vender siempre afuera. Aguardame un segundito que busco, ya estoy en grupos económicos, retenciones Kirchner de Fernández comparadas, mirá lo que ganaron, es para llorar. El año pasado la exportación de maíz en grano fue de 9.052 millones de dólares. Estos son datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. No estamos exagerando nada. 9.052, y también está en el INDEC. Ese dato también está en el INDEC, en complejo portador, complejo maíz, en el INDEC que publicó en marzo, se refiere al año 2021, 9.052 millones de dólares. La diferencia de la tasa de retención es un 13%, porque estamos diciendo que con Kirchner es el 25% y con Alberto Fernández es el 12%. 13% sobre 9.052 millones de dólares son 1.176,8 millones de dólares, 1.176,8 millones de dólares que ganaron las empresas por declaración jurada, por supuesto que venden mucho más, acopiadoras y comercializadoras de grano, que son 9 también, son 5 norteamericanas, ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Liderepos. Una China que es COFCO y 3 que son teóricamente nacionales, Aceitera General Dehesa, ACA, que es una asociación de cooperativas, 25 cooperativistas ricos, y Molino Agro, que es la división de Pérez Compán, Molino Río de la Plata para adentro y Molinos Agro para afuera. 9 empresas que reciben una renta por la disminución de la retención de Néstor Kirchner ahora de 1.176,8 millones de dólares sin hacer nada, solamente beneficiándose de la suba de los precios de su producto. Por supuesto, para venderlo al mercado interno también te suben el precio. Y si vos produciste 47,7 millones de toneladas y permitiste exportar 38,4 millones de toneladas, y obviamente vas a pagar más cara la carne aviar, la carne porcina y hasta la carne vacuna que se alimenta con feedlot y por supuesto también la polenta, el copo de maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Cómo ves vos? Yo creo que es muy claro y contundente lo que estás diciendo, pero antes tenemos pocos minutos, pero no importa. ¿Cómo estás viendo vos esta propuesta que lógicamente muchos vemos como absolutamente inviable, pero que se ha instalado en el debate público y hasta parlamentario, si se quiere, que es la dolarización? ¿Cómo juega el papel de la dolarización en este modelo, que es un modelo claramente de concentración y saqueo? ¿Cómo estaría jugando? ¿Qué papel juega? Mira, el problema es que ellos ya tienen todo dolarizado. O sea, yo tengo 70 años, me acuerdo, y trabajaba en banco, nosotros dábamos crédito para comprar vivienda, para refaccionar vivienda en pesos, y las operaciones se hacían en pesos. Con la dictadura militar se empezaron las grandes bienes, por ejemplo, los inmuebles, se compraban y vendían en dólares. Y se ha dolarizado la economía. Estos muchachos, cuando están hablando de su tasa de ganancia, la tasa de ganancia la tienen medida en dólares. Y la idea peregrina de ellos sería dolarizar todo, porque ellos ya tienen dolarizado. Ellos lo que les molesta es una idea que el Banco Central pueda emitir pesos y le contrarreste la ganancia de ellos. Ellos ya tienen los dólares. Ellos ya tienen... ¿Y cuál es el problema que tienen ellos? Que cuando traen oficialmente, pues ya te digo, hay subfacturación de exportaciones seguro. Es el mecanismo de fuga general en este país, y la subfacturación de exportaciones, pero por lo que declaran y venden, que también es récord de récord. Recordemos que en la cosecha 21-22 fueron 160 millones de toneladas de grano, 160 millones de toneladas de grano, y que Seara y SEC reconocen que le quedaron por 38.000 millones de dólares. 38.000 millones de dólares en el año 2021 declaró que le quedó Seara, que es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC, que es el Centro de Exportadores de Cereales. 38.000 millones de dólares declarados. Ahora bien, ellos lo que no quieren es vender esos dólares al tipo de cambio oficial, porque cuando se fue Macri,
el mismo Macri sacó una resolución el 1 de septiembre del 2019 que lo obligaba a las entidades, antes le había dado cualquier plazo para liquidar, sin apuro, y a él los obligaba a liquidar, depende de qué parte el nomenclador arancelario está, pero supuestamente aceite y granos debe estar en términos de 7 a 10 días corridos. En 7 a 10 días corridos tenés que liquidarlo y tenés que liquidarlo del precio del tipo de cambio oficial. Ellos lo que no quieren es esos 38.000 millones de dólares que tuvieron que cambiarlo al tipo de cambio oficial en el año 2001. Ellos lo que quisieron que hubiera un solo tipo de cambio, que fuera el más alto posible, si fuera 160 mejor, y ganar esa oportunidad y tener ese poder adquisitivo en el mercado interno. Esa es la verdadera discusión. Y obviamente el pueblo argentino, si hoy con este mecanismo del dólar oficial estamos pasando como estamos pasando, mirá si vendieran el maíz, el aceite a 160 o 170 pesos el dólar. Este es el problema, y este es el trasfondo de la dolarización que presiona a los sectores exportadores. Por eso decimos que es un modelo extractivista, agropecuario, exportador. Lo único que acumula y gana, por supuesto, este año vamos a crecer un 4%, seguro, porque la tasa de inversión bruta fija es un 20%, dada la relación de capacidad instalada que se utiliza y el nivel de productividad que hemos sabido alcanzar, sobre todo en estos rubros de exportación. La Argentina es fuertemente competitivo en el rubro aceite, todo esto, aceite, pellet, harina, grano, biocombustible, sumamente competitivo porque tiene niveles técnicos y tiene la productividad del suelo. Entonces, van a mantener esta tasa de inversión, no se crece un 4%, pero dual. Un sector que ya te digo, la pasa bomba, y otro sector que está muy ligado al mercado interno y que le está pasando mal, y por supuesto se achica el mercado interno y la Argentina se hace cada vez más exportadora. El modelo que querían los ingleses que hiciéramos nosotros, bueno, hoy se aplica a rajatabla. Último, en principio me había olvidado que te manda saludos Luis Laferrier de Paraná, Entre Ríos. Sí, es un gran amigo mío, los dos venimos del radicalismo. Lo que pasa es que esto es duro decirlo y más en radio, el radicalismo que nosotros amamos, que era el programa Avellaneda, que era lo que había tratado de hacer don Bernardo Grimbo cuando estuvo en el gobierno, no existe más. A mí también me costó litro de vino darme cuenta que eso no existe más. Estuve afiliado 24 años afiliado al Partido Radical, desde 1972 hasta 1994. 24 años afiliado al Partido Radical. Creo que tengo algún grado de autoridad como para decir que esto no existe más. Es como la vieja, uno la adora, pero ya no la tengo. Y con el Partido Radical pasa lo mismo. Luis siguió batallando hasta el final. Bueno, se enterará de esto. Escúchame, ahora sí, la última que te pregunto. Si vos tuvieras que, digamos, enfrentarte y te dicen, tenés 5 minutos con el presidente de la Nación, ¿qué le estarías diciendo en este momento a Alberto Fernández? Te estamos escuchando. Primero que él traicionó el mandato popular. El mandato popular no es para que haga este modelo extractivista agropecuario exportador o para que cogobierne con el Fondo Monetario Internacional, violando la Constitución Nacional que dice que uno puede cogobernar con una potencia extranjera y el Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es una potencia extranjera. Primero diría que estaría traicionando. Y segundo, lo que diría es que tiene que desarmar este andamiaje que armó. O sea, ellos tienen que propiciar el impulso al mercado interno. La grandeza de Néstor Kirchner fue que hizo eso. Néstor Kirchner lo primero que hizo fue impulsar el mercado interno en la Argentina. Recordemos que no bien llegó a aumentos de salario por decreto, después dio paritaria, creó el Consejo del Salario, y trató de impulsar el mercado interno como lugar, y después hacía acuerdo con los países, el acuerdo del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC y hasta con China, lo hizo tratando de vender la mayor cantidad de productos con mayor trabajo incorporado. Este está vendiendo alimento, está vendiendo el 65% de las exportaciones de Argentina el 2021 eran alimentos o industrializados o en granos. Esto es terrible. Esto es lo que no podemos permitir. Esto es lo que le diría. Muy bien. Horacio, muchísimas gracias. Te mandamos un fuertísimo abrazo y hasta pronto. Al contrario, gracias a vos por la comunicación y saludos a vos y a todos los amigos de la radio y a mi querido amigo Luis Laferrier. Bárbaro. Bueno, ustedes lo han escuchado, Horacio Robelli.